Partimos al fin desde el puerto de Charleston. El capitán Butler al fin lideraba esta aventura que calculamos entre algunas paradas para llegar con provisiones suficientes. Estaríamos llegando a las frías aguas antárticas en unos 140 o 150 días como máximo. Al salir, todos teníamos una mezcla de excitación y pánico por todo lo vivido en días anteriores. Parecía como si fuese un sueño. La sola idea del viaje era algo que tal vez no se podría llevar a cabo. Sin embargo, ya era una realidad. Tampoco estábamos tan seguros del por qué Butler se había ocultado de esta forma. ¿Nos habíamos convertido en los enemigos de una fuerza que íbamos a poder enfrentar realmente? Butler también mencionó otra raza. ¿En qué nos habíamos metido realmente? Los días pasaron y todo iba muy bien. Teníamos provisiones de sobra y los compañeros se animaban unos a otros. Más allá de algunas tormentas esporádicamente, la nave soportaba muy bien los vientos. Al cruzar el Ecuador, hicimos algunas paradas y nos llenamos nuestras provisiones nuevamente por consejos del capitán, que nos decía que el viaje iba a tornarse más largo de lo que esperábamos, en el caso de poder cruzar al Polo Sur. Nunca llegamos a entender del todo de a cuánto tiempo se refería el capitán. Pensábamos que solo era una exageración la suya. También pudimos traer algunas cajas de botellas de alcohol, aunque el calor del trópico en ese entonces no nos dejaba pensar con claridad. Era sabido que se acercaban tiempos de oscuridad y frío en las congeladas aguas negras del sur. La segunda noche de salir del último puerto directo a la Antártida, me encontraba en cubierta, mirando el horizonte. Estaba pensando acerca de esta aventura. Los recuerdos llegaron todos juntos a mi mente. Todo lo que dejé atrás, y si esto de ponerse en contra de alguien poderoso valía realmente la pena. Tenía un fuego interno de curiosidad de saber sobre este pasaje, si realmente era posible cruzarlo. Me preguntaba entonces qué es lo que pudiera haber detrás. Mientras todo esto pasaba por mi mente, Butler se acercó. ¿Ya con frío, camarada? ¿No te imaginas lo que te espera entonces?, me preguntó. ¿Entonces has estado en ese lugar antes?, le pregunté. ¿A dónde te refieres? ¿En las aguas del sur? Sí, claro, afirmó Butler. Entonces, ¿la historia que contabas esa noche era sobre ti? Estuve en ese sitio, William. Vi ese pasaje por mis propios ojos. Por eso es que me buscan. Toda duda se alejaba de mi mente. El capitán entonces daba una clara versión sobre su pasado viaje. Las luces se encendían en mí y alumbraban toda curiosidad. No podía esperar para llenarlo de preguntas, pero él me frenó en ese instante, casi como leyendo mi mente. Entonces me dijo: «No te preocupes, William, tú lo verás también. Verás lo que yo vi con mis ojos y tampoco podrás creerlo. Y no me refiero solo al pasaje, pero no hablaré del tema hasta que podamos llegar». El capitán me cerraba la conversación en el mejor momento. Tenía tantas preguntas como las que tendrá usted en este momento, y le aseguro que serán respondidas a su debido tiempo. La intriga me comía por dentro y mi rostro quedaba el tono como el rojizo sol que empezaba a asomar en el horizonte. A los 138 días estábamos en las aguas heladas y la diferencia repentina fue abismal. El agua era oscura y tan tenebrosa como el oleaje que nos balanceaba de un lado hacia el otro. La tormenta que nos perseguía de hacía 8 días empeoraba. El capitán estaba tan tranquilo y eso nos daba cierta seguridad. Pero cada vez que una ola chocaba contra nuestra embarcación, en nuestras mentes no podíamos no recordar el cálido hogar que dejábamos atrás. Pero yo confiaba en esta misión.
Sabía que de alguna forma iba a darnos resultados. Cruzamos un enorme monte que teníamos como referencia, donde se entremezclaban vientos cálidos y fríos aún bajo la nieve, tan extraño como las aguas que navegábamos. Es muy difícil de describir este lugar, es simplemente único. Tiene una belleza que enamora, aún siendo conscientes que un segundo es suficiente para finalizar tu vida, con las enormes masas de hielo que flotan alrededor. Navegábamos ahora en paralelo a una gigante muralla de hielo que asomaba. Calculábamos que tendría entre 80 y 90 metros de altura. En algunos sitios existían picos de inclusive más altura, pero era imposible divisarlo. El aguanieve dejaba ver hasta cierta altura. Lo que notábamos y nos llamaba a todos la atención, menos al capitán, que ya había estado en ese sitio, es ese color rojizo y amarillo que aparece a veces en el horizonte, como si un fuego voraz de algún bosque estuviera haciendo estragos detrás. Cerca de este gigante monte desprendían bloques de hielo que caían como algodón sobre un colchón de nieve, formando así una pendiente inclinada por las que el aguanieve se derretía y caía en cascada, vertiéndose en el mar. La imagen imponente, con esta especie de reflejo de fuego detrás, si estuviera esto retratado en una pintura, pagarían millones por tenerlo. Esta vista abrumaba de una belleza única, en un silencio sepulcral, acompañando el solitario barco que el equipo decidió nombrar El Secreto. El clima era inhóspito, no nos daba ninguna tregua. La lucha era diaria contra el oleaje y el viento, el peligro de choque contra las grandes masas de hielo y el agua que caía sobre nosotros como un eterno llanto del cielo. Decidimos entonces acercarnos nuevamente al enorme monte. El extraño calor que emanaba del hielo que derretía alrededor daba la extraña apariencia de que no encajaba, que no debía estar ahí, pero hasta parece que generaba un clima diferente. Decidimos, junto al capitán, poder bordearlo lo más posible, investigar a fondo esta extraña porción delante de las barreras gigantes de hielo. Butler gritó mi nombre y me llamó a cubierta. Un pasaje se abría detrás de las gigantes murallas congeladas. La felicidad que nos envolvía era algo inexplicable, pero sabíamos que mucho tiempo no íbamos a poder luchar contra la tormenta que nos azotaba. Butler no dudó ni un segundo y todos nos quedamos atónitos. La nave se dirigía hacia ese sitio. El capitán parecía saber lo que hacía y dejó la embarcación en paralelo al promontorio. Luego, una especie de corriente nos llevó hacia adentro sin poder siquiera pensarlo dos veces. Nos arrastraba una fuerza descomunal. El miedo nos paralizó. Rozamos varias veces los bordes de aquella muralla. Todo este pánico duró 3 o 4 minutos, pero dentro nuestro pareció ser eterno. Repentinamente, y una vez navegando sobre esta corriente que nos arrastraba, la calma parecía invadir nuestro alrededor. La tormenta cesó, y si bien el frío seguía azotando, ya no era abrumador. Estábamos en un éxtasis inexplicable. Este estrecho pasaje se iba abriendo cada vez más y daba lugar a un mar abierto. Mis ojos no mentían, aunque dudé de ellos varias veces. El capitán gritó: «¡Lo logramos! ¡Lo hemos logrado!» Y todos festejamos con sorpresa y asombro. Estábamos en aguas que solo alcanzaron muy pocos, o eso creíamos en ese momento al menos. Las obscuras aguas se empezaron a aclarar. Las murallas de hielo aún se divisaban, pero se estaban perdiendo a lo lejos.
El sol que contempló nuestra hazaña caía por el horizonte. Era momento para vanagloriarse. Reuní al equipo por decisión del capitán, que nos llamó a todos con algo de seriedad. Iba a dar un anuncio importante. Empezó diciendo que esto que iba a comentar no era sobre él, ni sobre el equipo, ni sobre la tierra conocida que dejábamos atrás. Era sobre la humanidad entera y su pasado.